Vamos a hablar hoy de los denominados test de permutaciones. Bueno, como ya hemos ido viendo a lo largo del curso, los test tradicionales normalmente tienen en cuenta una distribución concreta para los datos de partida. Hay en muchos casos en los que no se pueden mantener esas distribuciones y tenemos lo que llamamos test no paramétricos. Lo que vamos a ver ahora es una forma general de test no paramétricos que se denominan los test de permutaciones. Vamos a recordar qué son las permutaciones. En matemáticas recordamos que una permutación es la variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla. Bueno, dando un vector de datos, por ejemplo, de longitud n igual a 3, hay 6 permutaciones posibles. El orden original, x1, x2, x3, pero, por ejemplo, podemos intercambiar el 3 y el 2, o, bueno, podemos ponerlos en estos 6 órdenes diferentes. Bueno, entonces, en general, el número de permutaciones posibles de un vector de longitud n es n factorial. Bueno, si n es un poco grande, veremos que hay muchísimas posibles permutaciones. Bueno, pues la forma clásica de los contrastes ya sabemos cómo es. En la forma clásica tenemos una hipótesis nula, diseñamos un estadístico de contraste, calculamos la distribución muestral suponiendo que la hipótesis nula es cierta y calculamos el p-valor. Recordamos que el p-valor es la probabilidad de encontrar un valor más extremo que lo observado cuando la hipótesis nula es cierta. Luego, bueno, si tuviera, por ejemplo, una distribución de este tipo, tengo el valor observado del estadístico, pues el área en rojo, que es la probabilidad de obtener un valor más extremo, más raro, de acuerdo con lo que quiero contrastar. Bueno, pues eso es el valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tipo de test, con el test de permutaciones? Lo que vamos a tratar de hacer es de estimar esta distribución muestral. En lugar de utilizando las matemáticas, vamos a utilizar una aproximación utilizando, en este caso, permutaciones. Bueno, pues, ¿en qué se basan estos contrastes de permutaciones? Son métodos de computación intensivos, es decir, se necesita una potencia de cálculo considerable. Fueron introducidos por Fisher en los años 30, aunque en aquella época no se disponía ni de los ordenadores ni de los medios necesarios para realizarlos. Fueron introducidos como una forma de evitar las distribuciones muestrales complicadas. En realidad, de lo que se trata es de no imponer restricciones de tipo probabilístico en los contrastes de hipótesis. Por eso yo creo que van a ser cada vez más populares, porque implican simplemente el hacer cálculos complejos más que utilizar distribuciones que a priori sabemos que son solo una aproximación y en algunos casos ni siquiera son una aproximación razonable. Bueno, si tenemos la hipótesis nula de no efecto, ya sabemos que la hipótesis nula normalmente es la hipótesis de igualdad, entonces todos los posibles resultados son igualmente probables. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre es que esas permutaciones están relacionadas con la distribución muestral. La distribución muestral sería algo así como la distribución de todas las posibilidades que encontramos para un estadístico determinado. Bueno, pues vamos a ver cuál es la idea. Vamos a suponer que tenemos un estadístico, el que sea. Yo tengo una muestra, a partir de esa muestra, bueno, pues yo calculo el estadístico que voy a denotar de esta manera, tita con sombrero. Bueno, pues supongamos que ahora que valores mayores de este estadístico proporcionan una evidencia frente a la hipótesis nula. Por ejemplo, si yo tengo la diferencia entre dos poblaciones, si calculo la media de la una y la media de otra, cuanto más grande sea esa diferencia, más evidencia tengo frente a la hipótesis de que las medias son iguales en ambos. Eso suele ser de esa manera. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con la distribución o con el estadístico Pérez-Nedeker en una nova o con el estadístico chi cuadrado para una tabla de convergencia. Mayores valores implican mayor desviación de la hipótesis nula. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a calcular el p-valor. ¿Qué era el p-valor? La probabilidad de que un valor cualquiera de la distribución muestral, la probabilidad de que los valores de la distribución muestral sean mayores o iguales que nuestro estadístico. Eso es en realidad el p-valor. Bueno, ahora como vamos a hacer una aproximación diferente de esta distribución muestral,
bueno, pues en lugar de p-valor lo vamos a llamar el nivel de significación alcanzado en este contexto. Luego, ¿qué es el nivel de significación alcanzado? Es la probabilidad de observar un estadístico tan extremo o más que el que hemos observado en nuestra muestra, bajo la suposición de que la hipótesis nula es cierta. Por supuesto, de observarlo en la distribución muestral del estadístico con el que estamos trabajando, que ahora denotamos con el mismo estadístico con un asterisco. ¿Qué ocurre entonces? Pues que lo vamos a interpretar exactamente de la misma manera que el p-valor. Es decir, cuanto más pequeño es el valor del nivel de significación alcanzado, mayor es la evidencia en contra de la hipótesis nula. Luego, la interpretación del nivel de significación alcanzado es la misma que la del p-valor. Se trata de una especie de p-valor calculado sobre una distribución aproximada muestral para los datos que no supone una distribución paramétrica concreta en la población. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, test para una muestra. Hoy vamos a ver un poco la teoría, que se entiende un poco peor, pero cuando nos acerquemos a la práctica en la próxima clase, veremos cómo hacer alguno de estos test para diferentes estadísticos y en diferentes situaciones. Bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, la tendencia central de una muestra. Tenemos n observaciones. Bueno, pues ya sabemos que una muestra en estadística es un conjunto de n variables aleatorias independientes y todas con la misma distribución que vamos a llamar f. En principio no necesitamos ningún conocimiento sobre la distribución f. No nos importa exactamente cuál será. Por ejemplo, esto nos podría servir también cuando estos valores muestrales proceden de dos distribuciones, por ejemplo, para datos apareados, y cada uno de estos valores muestrales procede de la diferencia entre un valor en una de las situaciones y un valor en la otra. Luego, para una muestra y datos apareados en realidad es lo mismo, exactamente igual que cuando trabajábamos con los contrastes paramétricos. Bueno, pues ahora queremos hacer inferencias sobre la tendencia central de los datos, por ejemplo, la mediana, aunque podría ser cualquier otro estadístico. Bueno, pues denotamos con F la distribución de la población, con θ la mediana, pues la hipótesis nula va a ser que la mediana tiene un valor concreto y tenemos tres posibles alternativas. O bien la unilateral inferior, unilateral superior o bien la bilateral. De la alternativa que tengamos, bueno, pues vamos a calcular de una forma diferente el p-valor. Si tenemos una alternativa bilateral, pues el p-valor lo calculamos para valores más extremos, tanto positivos como negativos, mientras que si tenemos alternativas unilaterales, o bien utilizamos solo los valores positivos o solamente los valores negativos. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer un test para este caso? Mirad, en realidad es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, si queremos ver la mediana, pues a cada valor que tengamos en nuestra muestra le restamos el valor de θ sub 0 que ponemos en la hipótesis nula. Bueno, pues ahí ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener valores positivos, valores negativos. Después, bueno, pues vamos a calcular un estadístico, el que sea, para esos valores positivos y negativos, después de haber restado el valor en la hipótesis nula. Bueno, entonces, en nuestro vector original, ahora vamos a verlo de esta manera. Podemos tener valores positivos, lo denotamos con un 1, podemos tener valores negativos, lo denotamos con un -1. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos vectores de esa manera puede haber? ¿Cuántos vectores que tengan en elementos y que tengan unos y menos unos con cualquier combinación? Puede ser todos unos, todos menos unos, un menos uno, todo lo demás unos, cualquier posible combinación de unos y menos unos. En ese caso, tenemos 2 elevado a n de esos vectores. 2 elevado a n posibles vectores de esa manera. Entonces, bueno, pues si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de que x sea menor que el θ0 que hemos puesto, es 0,5, por definición. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a ver vectores positivos
vectores negativos. Vamos a hacer todas las permutaciones posibles, todos los vectores que tienen unos y menos unos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, multiplicamos los valores de x, les cambiamos el signo de acuerdo con lo que obtengamos en el vector de permutaciones, calculamos el estadístico y vemos cuántos de esos posibles estadísticos en cada una de las permutaciones es mayor o menor que el que hemos obtenido en nuestra muestra particular. Bueno, pues calculo mi estadístico, calculo todos esos posibles valores para distintas permutaciones y lo que hago es ver en cuántos de esos el valor que obtengo en la permutación es mayor que el valor obtenido en el estadístico. Lo divido por el número de permutaciones posibles y tengo el nivel de significación alcanzado. Si tengo un contraste bilateral, bueno, lo voy a hacer con los valores absolutos. Si tengo un contraste unilateral inferior, pues siempre veo cuántos son menores que el estadístico en cuestión que hemos obtenido para la muestra, y si tengo un unilateral superior, lo que hago es ver cuántos de esos de la distribución muestral calculada por permutaciones los tengo por encima, dividiendo convenientemente. ¿Qué ocurre cuando n es grande? Bueno, pues cuando n es grande, el número de posibilidades, el número de vectores de permutación de unos y menos unos es enorme. Es 2 elevado a n, sería un número muy grande. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues lo que hago entonces es, en lugar de calcular todas las posibles permutaciones, todos los posibles vectores de unos y menos unos con n componentes, lo que hago es utilizar lo que hemos visto en una de las clases anteriores, los métodos de Monte Carlo. ¿En qué consisten entonces los métodos de Monte Carlo? Pues simplemente calculo un número más pequeño de vectores de ese tipo, de permutaciones de ese tipo. Bueno, pues muestreo al azar entre todas las posibles permutaciones de vectores con unos y menos unos, obtengo B, voy a llamar B mayúscula permutaciones, y hago lo mismo que antes. Evalúo el estadístico en cada una de esas posibles permutaciones, evalúo el estadístico en mi muestra concreta y veo cuántas de esas posibles permutaciones que he seleccionado al azar son mayores que mi estadístico o las correspondientes alternativas bilaterales. Divido por el número total y tengo el nivel de significación alcanzado utilizando el método de Monte Carlo. Veremos luego que SPSS, bueno, en permutaciones no trae, pero trae un test parecido en el que hace algo así. O bien obtiene todas las posibilidades, o bien, bueno, pues obtiene solo una parte de ellas. Uno de esos estadísticos, por ejemplo, es el test de Wilcoxon para datos apareados, que entraría dentro de esta categoría que estamos viendo ahora. Bueno, pues aquí podríamos diseñar, dependiendo del estadístico, distintos test de permutaciones para una muestra y que no necesariamente vamos a detallar ahora. Veremos algunos de ellos sobre la práctica del próximo día. Pero, por ejemplo, el que hemos visto para la mediana, bueno, podría ser utilizar la media directamente como estadístico de contraste, o este estadístico de aquí, que son los rangos de las observaciones que tienen un 1, menos esta cantidad de aquí. Esto es básicamente el test de Wilcoxon para datos apareados, más o menos. O, por ejemplo, el test de los signos, que a lo mejor habéis visto en estadística matemática o que habéis visto por ahí en algún libro. Bueno, pues esta forma de proceder, en realidad vemos que es sencilla. Lo que hago es, de alguna manera, permutar los valores muestrales, suponiendo que todas las permutaciones son igualmente probables en la distribución nula del estadístico. Y luego comprobar cómo se posiciona mi estadístico calculado para mi muestra en la distribución muestral calculada por permutaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tengo dos muestras? Bueno, pues dos muestras también es sencillo, es incluso más sencillo que en el caso de una muestra. Tenemos un total de n mayúscula observaciones, n procedentes de una muestra y m procedentes de la otra muestra. Pues en la población 1, la muestra procede de una distribución que voy a llamar F1, que no necesitamos determinar a priori, y en la muestra 2, bueno, pues aquí hay una errata. En la muestra 2, no hay una errata. La muestra 2 procede de una distribución que voy a llamar F2. Bueno, pues ahora
queremos hacer inferencias normalmente acerca de las diferencias entre las dos distribuciones. Bueno, pues la hipótesis nula va a ser que proceden de la misma distribución, la alternativa que no. La misma distribución en este caso puede ser diferente por media, puede ser diferente por variabilidad o por distintas razones. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sea G un vector, el vector de permutación que denota qué observación pertenece a cada grupo. Pues, por ejemplo, un 1 para G sub i es 1 para las muestras que pertenecen a la población 1 y un 2 para las muestras que pertenecen a la población 2, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué contiene G? Pues contiene n etiquetas del grupo X y M del grupo Y, como lo tendríamos, por ejemplo, en SPSS. ¿Cómo metemos esta variable en SPSS? Grupo 1, grupo 2, pues con un 1 y con un 2. Bueno, pues vamos a suponer ahora que lo que hacemos es que permutamos ese vector. Es decir, hacemos que cambiamos de orden, dejamos los datos como están y cambiamos de orden las etiquetas. Con lo cual, bueno, pues aparentemente pues un individuo que pertenece al grupo 1, pues ahora puede estar en la permutación en el grupo 2. Si las distribuciones son las mismas, ¿qué ocurriría? Que podemos intercambiar los dos grupos sin que se produzca una modificación clara de la distribución. Bueno, pues esa es la idea. Si cambiando todos los grupos, el estadístico es muy probable en esa distribución de los grupos cambiados, ¿qué quiere decir? Que la distribución es la misma. Si nuestro estadístico calculado para nuestra muestra es muy poco probable cuando hemos intercambiado las observaciones del grupo, pues quiere decir que efectivamente hay una diferencia clara entre los grupos. La idea es relativamente simple. Bueno, pues de tales vectores G en el que tomamos, pues tenemos n elementos que los tomamos de n en n para ponerlos en distintas posiciones, pues tenemos este número de elementos diferentes. Entonces, bajo la hipótesis nula, cada uno de esos vectores que tomamos tiene una probabilidad 1 partido por esta cantidad de aquí. Bueno, pues la idea ya es bien sencilla. Intercambiamos las etiquetas, volvemos a calcular el estadístico y vemos cuántos de esos estadísticos calculados al intercambiar observaciones, al cambiarlas de sitio, son mayores que el que hemos calculado de verdad y cuántos de esos mayores, para calcular la probabilidad, lo dividimos por el número total que habíamos calculado antes. Y tengo el nivel de significación alcanzado igual que antes. ¿Que tengo contrastes unilaterales? Pues lo mismo que hacíamos habitualmente. Bueno, pues ya está. Entonces, repetimos que lo que hacemos es que permutamos las etiquetas, es decir, el vector de unos y doses. Volvemos a calcular el estadístico con los nuevos grupos. Si la distribución es realmente la misma en los dos, es decir, si la hipótesis nula es cierta, los podemos combinar y tendríamos la distribución muestral aproximada cuando la hipótesis nula es cierta. Comprobamos dónde está el valor del estadístico, calculamos el p-valor o nivel de significación alcanzado y tenemos el contraste que estamos buscando. Como de costumbre, como ese número de posibilidades es muy elevado y no es fácil calcularlas todas, pues a veces tomamos simplemente una muestra de las posibles permutaciones del vector y lo hacemos con esa muestra de las posibles permutaciones en lugar de hacerlo con todas las permutaciones. Bueno, cuando hacemos, por ejemplo, un test de Mann-Whitney, pues en realidad es esto. En realidad lo que estamos haciendo es un test de permutaciones de esta manera. Lo podremos comprobar después en la práctica cuando vayamos a SPSS y nos diga la distribución exacta. La distribución exacta se calcula con todas las permutaciones, nos va a proporcionar la aproximación de Monte Carlo que hemos visto después y luego la aproximación asintótica que es la que tradicionalmente vemos en clase. Por eso, al principio de la asignatura, os pedía que me buscarais la forma adecuada de calcular el test de Mann-Whitney. Bueno, pues con este criterio, con esta idea que tenemos, podemos diseñar distintas formas de un test de permutaciones para dos muestras. Por ejemplo, utilizando
la diferencia de medias? Pues la idea es bien sencilla. Calculo la diferencia de medias, este va a ser mi estadístico. Ahora, permuto las etiquetas y con los nuevos grupos calculo también la diferencia de medias para cada una de esas permutaciones. Y veo en cuántas de esas permutaciones la diferencia de medias obtenida es más grande que la diferencia de medias en las muestras originales. Eso es el nivel de significación alcanzado y tengo un p-valor. Esto lo puedo complicar si quiero, pues en lugar de la diferencia de medias puedo utilizar el estadístico que usábamos en la TD-Student, que bueno, supongo que al final será muy parecido, porque como hacemos al final simplemente si es mayor o menor que el valor concreto, el p-valor va a ser casi igual. Yo puedo utilizar, por ejemplo, este otro estadístico, la suma de rangos de los individuos del grupo 1, una vez ordenada, menos n por n más 1 partido por 2. Bueno, pues este es el estadístico Udemann-Whitney. Bueno, pues lo que hago es calcular el estadístico Udemann-Whitney en todas las ordenaciones posibles de los datos, que es lo que estoy haciendo con las permutaciones, y bueno, pues veo cuál es el nivel de significación alcanzado. Esa es la forma exacta del test Udemann-Whitney que tradicionalmente vemos en test no paramétricos. Podría hacerlo para cualquier otro estadístico, por ejemplo, para el logaritmo del cociente entre las varianzas. Eso sería un test de igualdad de varianzas usando permutaciones en lugar de calcular la distribución exacta. Daos cuenta de una cosa, esto se puede hacer casi en cualquier caso. Es decir, propongo mi estadístico y hago el procedimiento computacional y tengo un p-valor. Si yo pretendo hacer la distribución exacta de esto, por ejemplo, utilizando matemáticas, pues es bastante complicado. Lo mismo que incluso en la Udemann-Whitney. La distribución exacta de esto es complicada, se puede aproximar por una normal y todo aquello, pero bueno, si lo hago con permutaciones, pues si hago todas las permutaciones posibles de ese estadístico, como se basa en rangos de orden, en ese caso sí que tengo la distribución exacta. Bueno, podemos hacer incluso más cosas. ¿Cómo hago, por ejemplo, esto para una correlación? Quiero hacer un test para ver si la correlación, por ejemplo, es 0 o no es 0. Bueno, en este caso tenemos como datos apareados, es decir, cada individuo tiene dos medidas, una en X y en otra Y, y otra en Y. Bueno, vamos a suponer que proceden de una distribución bidimensional, la que sea, o bivariante. Bueno, pues tratamos de estudiar la relación entre X e Y. Entonces, bueno, sabemos que son independientes si la distribución conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales. Bueno, en este caso la hipótesis nula es que el coeficiente vale 0, donde ρ es la correlación. Bueno, puedo definir ρ de muchas maneras, hay muchas formas de definir el coeficiente de correlación. El más tradicional es el coeficiente de correlación, por ejemplo, de Pearson. Pero podemos hacer otros, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Spearman, que consiste en calcular los rangos de orden de uno y del otro y hacer la correlación entre los rangos de orden. Y bueno, hay muchos otros coeficientes de correlación. Cualquiera de ellos nos serviría para hacer el test. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, pues aquí llamamos el vector de permutación, contiene los enteros desde el 1 hasta n. ¿Cuántos vectores posibles de permutación hay? N factorial, ya lo vimos en su momento, para, por ejemplo, los órdenes del vector i. Hombre, yo no puedo cambiar los órdenes de los dos vectores a la vez porque se mantendría exactamente la misma correlación. Entonces lo que hago es lo siguiente, bien sencillo. Mantengo la x, los valores de x como están, y lo que hago es permutaciones de los valores de y, es decir, altero el orden de los valores de y. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que tendría la distribución muestral en el caso de que la correlación fuera 0, de que no hubiera una relación entre las dos variables. Bueno, pues hago lo mismo de siempre. Calculo la nueva correlación para cada nuevo orden del vector i. Esas correlaciones me dan la distribución muestral basada en permutaciones y veo cuántas de esas correlaciones son mayores que la correlación real.
¿Qué ocurre si no hay correlación? Bueno, pues que puedo intercambiar el orden de los valores de y sin que haya ningún problema. Y entonces, bueno, pues este valor pues será grande. ¿Qué ocurre si el valor es pequeño? Pues que no puedo intercambiar los valores de y porque pierdo la correlación. Entonces me saldría un nivel de significación alcanzado más pequeñito. Bueno, pues lo divido por el número de posibilidades y tengo lo de siempre, un p-valor dentro de un test de permutaciones. Bueno, como de costumbre, si tengo que hacerlo por Monte Carlo, lo que hago es una aproximación utilizando solo unas cuantas muestras. Bueno, unas cuantas que a veces son 1000, 10.000, depende del contexto. Bueno, el resto es igual, calculo los coeficientes de correlación en esa muestra de permutaciones y veo en la aproximación de la distribución muestral cuál es mi p-valor o mi nivel de significación avanzado. Bueno, ¿qué pasa si tengo muchos grupos? Es decir, podríamos hacer una generalización del análisis de la varianza utilizando permutaciones. Bueno, pues la idea es la misma. Pues ahora tengo un vector de n permutaciones. Me fue esto. Bueno, pues para varios grupos tengo un vector de n etiquetas para los n sub i para un grupo concreto, pues bueno, la suma de todos ellos. O sea, hago lo mismo que antes. Permuto las etiquetas, vuelvo a hacer el estadístico, que puede ser de distintas maneras, y lo hacemos exactamente de la misma manera. Podría también hacer lo contrario, es decir, mantener las etiquetas y permutar los valores, como quiera. Al final es lo mismo, solo se permutaría una de las dos. ¿Cuál puede ser el estadístico? Bueno, pues el estadístico, por ejemplo, puede ser la típica f de la nova, es decir, hago la permutación correspondiente y vuelvo a calcular la f. Pues así tengo una distribución de las f's. Si nos da tiempo, algún día veremos una cosa que hicimos en un trabajo de fin de grado, que luego ampliamos el trabajo de fin de máster, utilizando una nova multivariante basado en distancias sin permutaciones, para que veáis un poco cómo todo esto se puede extender todavía más. Podríamos, por ejemplo, utilizar el estadístico de Kruskal-Wallis, que sería de esta manera de aquí. El Kruskal-Wallis, que seguramente lo habéis visto en métodos no paramétricos, también se puede entender como un test de permutaciones, si las hacemos todas, o una aproximación por Monte Carlo, aunque seguramente en métodos no paramétricos visteis una aproximación por la distribución normal. Bueno, pues aquí podríamos utilizar cualquier otro estadístico que aumente con las diferencias entre grupos. Bueno, pues tenemos aquí resumido todo lo que son los test de permutaciones. Básicamente, el test de permutaciones, resumiendo lo que hemos visto, consiste en calcular o aproximar la distribución muestral del estadístico con el que estamos trabajando, permutando de alguna manera los datos. Al permutar los datos, lo que quiere decir es que, bueno, pues las distribuciones, si tenemos grupos, por ejemplo, son intercambiables, es decir, son la misma en los dos grupos, entonces al hacer la permutación tendríamos la distribución cuando la hipótesis nula es cierta. Vemos dónde queda nuestro estadístico, calculamos el p-valor y tenemos una aproximación. Este tipo de contrastes son muy útiles en la práctica, especialmente cuando tenemos variables aleatorias que son difíciles de manejar en la práctica. Bueno, pues con esto terminamos. El próximo día veremos algunos ejercicios que ayudarán a clarificar la situación. Os recomiendo que, además de esto que acabamos de ver, bueno, pues busquéis en Google, por ejemplo, alguna presentación o algunos apuntes sobre test de permutaciones para que os den una idea que no sea exactamente la mía. Para que luego nadie me diga nada, esto está tomado, yo he tomado unas transparencias de Google, de alguien de la Universidad de Minnesota, que me gustaron, y bueno, pues he hecho más o menos las transparencias similares a las que tenían ellos, y vamos a hacer algunos ejemplos un poquito más personales.